Me estoy acercando a uno de los campamentos chabolistas que hay aquí. La gente aquí todo el día sufriendo, todo el día llorando aquí. Bueno chicos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy me encuentro en Lepe, en la provincia de Huelva. Estoy en Andalucía, aquí en España. La razón por la que estoy aquí es porque quiero mostraros la situación real que están viviendo los temporeros de la fresa. Lo que vais a ver en este vídeo pasa cada año desde hace más de 15 años, pero es que nadie hace nada y está exactamente igual. De cada 100 fresas que comen los europeos, 94 fresas provienen de aquí, de Huelva. Y en este vídeo vamos a ver cómo viven los que están recogiendo estas fresas. En el año 2020, Andalucía hizo el récord de exportación de frutas y hortalizas con 1.575 millones de euros de ventas al exterior tan solo en los meses de enero a mayo. La facturación de esta fruta es tan alta y además es que es de las que más hay. Es conocida también como el oro rojo. Con tanta facturación que hace esta industria parece que todo el mundo querría trabajar aquí, pero es que en realidad no es nada así. Las últimas estadísticas dicen que de 23.000 plazas para esta oferta de trabajo tan solo se han inscrito 900, es decir, un poquito más del 4%. Me estoy acercando a uno de los campamentos chabolistas que hay aquí. Digo uno de ellos porque son varios, están repartidos en diferentes zonas de aquí de Lepe. Las condiciones de trabajo son muy duras y la falta de mano de obra autóctona hace que tengan que venir extranjeros a cubrir estos puestos. Las regiones que más facilitan esta mano de obra suele ser Marruecos, Nigeria, Senegal, Mali, Costa de Marfil, y este año es el primer año que han venido ecuatorianos y hondureños. Algunos de ellos son contratados en su país de origen y otros, que son la gran mayoría, vienen aquí a probar suerte por cuenta propia sin ningún contrato previo firmado, y cada año sigue viniendo todavía más gente con ambiciones muy altas de trabajar en España. La mayoría de inmigrantes que trabajan en el campo viven en estos asentamientos. La mayoría de ellos son jóvenes con aspiraciones bastante altas. Estos asentamientos no tienen luz, no tienen agua, apenas tienen higiene. Las casas están hechas de palé y de plásticos altamente inflamables. Ya he hablado antes de que esta industria puede llegar a facturar millones y millones de euros, y los que recogen esta fresa viven prácticamente como animales. Muchas personas de aquí sienten vergüenza también para poder decir en cámara y reconocer que viven estos tipos de asentamientos, básicamente porque muchas familias de esta gente no saben en qué situaciones realmente están viviendo. Sienten vergüenza de vivir en estas chabolas y que están trabajando en España. Muchos de ellos han tenido que cruzar varios países desde África para venir a España, trabajar en España y vivir en estos tipos de condiciones. Trabajo fresa muy duro. Baño aquí, mira, donde no tengo nadie aquí. No dicha bien. Si quiero dicha vamos a la serie. No todos los días si paga. No tengo dinero más. Si no, de lo que estás cobrando por trabajar. Sí, se la gasta todo. Yo no sabe Lepe mucho. Yo no vivo aquí, yo solo una mes. Aquí solo. Yo trabajo antes a Isla de Canarias, seguridad portero. Ahora quiero seguridad internacional. Si no tengo papeles no se puede. Pero aquí hay mucho problema. La gente aquí todo el día sufriendo. Todo el día llorando aquí. Sí, muy malo. Yo no tengo problema en mi vida en España. Tengo 2 años, una mes aquí, pero puede aquí, ven aquí solo por trabajo. Me tienes problema. Mi problema no me gusta la gente. No tienes casa bien, no tengo ducha bien, no tengo como dormir en la calle. Yo no me gusta. Muy triste en mi corazón. Muchas gracias, yo lo sé. No hay problema, no pasa nada. Es la vida. Pero no me gusta como la otra persona como yo. Tienes problema, no me gusta mi corazón. Porque el ayuntamiento de España no le ayuda a la gente. Barcelona no hay problema, Madrid no hay problema. Es que no es problema. Me haga la pe mucho problema. ¿Por qué?
No sé. Esta agricultura de la fresa se originó a principios de los años 80, antes no habían apenas inmigrantes, la mayoría que trabajaban en el campo eran de Andalucía. Después del boom del ladrillo, muchas personas se pasaron de trabajar en el campo recogiendo hortalizas y frutas, se pasaron a construir inmuebles. Como faltaba mano de obra en los campos, empezaron a venir personas de la Europa del Este, ucranianas, empezaron a venir rumanas, búlgaras. Se empezó a correr la voz de que aquí en Huelva había bastante trabajo, empezaron a venir bastantes africanos para trabajar aquí en el campo. El problema de esto también es que vinieron tanta gente que aquí no había espacio para toda esta gente que quería trabajar en el campo, y la gente del pueblo tampoco les hacía muchísima gracia que esta gente viniera aquí y no alquilaban sus casas. Es ahí el origen del problema, cuando esta gente que no tiene dónde dormir, dónde quedarse y trabajan aquí, empiezan a construirse estos asentamientos de chabolas. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar todo el rato? Han insistido bastante, así que me voy a quedar a comer aquí y como ellos lo hacen, obviamente. Bien, bien. Ahora no comer mucho, como poco, ya está. A la tarde sí. Ah, das español que... Sí, sí, os gusta el picante. ¿Es comer? Hoy en día los jornaleros tienen muchísimas dificultades para conseguir alojamiento aquí en Lepe. Aparte que no hay muchísimos inmuebles aquí también para alquilar. Los que tienen alquileres, segundas residencias o incluso pisos turísticos, estos arrendadores no alquilan las casas a estos inmigrantes, estos trabajadores del campo, o le piden precios súper elevados que no se pueden permitir. Es por eso que se ven obligados a vivir en estos tipos de asentamientos de chabolas, o lo que es peor, hay muchísima gente que no se puede permitir la construcción de una chabola porque el gobierno, el ayuntamiento, no les deja construir más y tienen que vivir en la calle. Esto es muy fuerte porque quieren trabajadores en el campo, pero en el pueblo no. Bueno, aprovechando que está lloviendo, voy a investigar un poquito más sobre los inmuebles en diferentes plataformas de alquiler. Después de una búsqueda bastante rápida, porque hay escasos alquileres, solo he encontrado 3 a buen precio, luego a partir de aquí se superan los 1000 euros. Voy a probar a llamar a ver si es posible conseguir un alquiler. Hola, buenas. Buenas. Hola, mira, he visto un anuncio. Sí, está vendido ese piso ya. Vale, pues entonces nada, disculpe las molestias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el siguiente es de 550 euros, 2 habitaciones. Vamos a probar si este no lo han vendido. Hola, ¿qué tal? Mira, he visto un anuncio, bueno, quería saber si estaba disponible. Tengo un amigo que acaba de venir aquí, que está trabajando en los campos y que necesita un alquiler. Ya, y ahora mismo solo lo tenemos ya para verano. ¿Sabes lo que le digo? Vale, perfecto. Venga. Vale, muchas gracias. Gracias. Que tengas suerte. Que tengan suerte los trabajadores. 500 euros, piscina, garaje, terraza totalmente equipada con lavadora, lavavajillas. He encontrado tu piso, no sé si estaba disponible, quería saber un poquito más de información. ¿Para cuándo sería? Para allá, porque hay un amigo que está al venir, que va a trabajar en el campo y que necesita un sitio para quedarse aquí. Es un piso solo para temporada vacacional, temporada de verano. Vale, es decir que sería a partir de mayo, ¿no? Sí, pero ya está prácticamente el verano alquilado. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, ahora. Hay una cosa que no me cuadra mucho, porque si son pisos vacacionales y está todo completo como me han dicho, ya directamente me diría, oye, que está todo ocupado. Pero en cambio me dejan hablar y cuando estoy diciendo que es para un amigo que va a trabajar en el campo, ya me dicen, no, es que solo es vacacional y está todo completo. Es bastante raro que no me lo digan a la primera, pero bueno, esto ya es una opinión mía, no tiene por qué ser así tampoco. Así que nos hemos quedado sin pisos, no hay pisos de alquiler en la zona. Todos estos trabajadores no quieren casa gratis, solo quieren tener acceso a una vivienda. Según el informe de la Agenda 2020, a pesar de sus escasos recursos, el 40% de los inmigrantes que viven en estos asentamientos chabolistas está dispuesto a pagar un alquiler de una habitación entre 70 y 150 euros. Un 43% no podría llegar a pagar la totalidad de este alquiler mensual y otro 17%, que es el restante, no podría pagar ni siquiera ni un pago simbólico porque ni siquiera han trabajado ni un mes al año. Todo esto no viene de ahora, desde hace más de 15 años muchas organizaciones están denunciando toda esta situación. La Junta de Andalucía, empresas y el mismo ayuntamiento dicen que ellos no pueden hacer absolutamente nada. La solución del ayuntamiento es erradicar el chabolismo, es prohibir que se sigan construyendo chabolas, pero que a estos trabajadores no les queda otra que dormir en la calle porque no se pueden seguir construyendo chabolas.
quedado con Seydou, portavoz de la organización ASNUFI. Él ha vivido todo esto y conoce de primera mano cómo es vivir en los asentamientos y lo que es trabajar en el campo. Esta organización, aunque muy pequeña y sin casi recursos económicos, han llegado a construir un albergue para los trabajadores del campo donde no tienen dónde quedarse a través de un crowdfunding. No, ASNUFI es una asociación de amigos ciudadanos por la interculturalidad que se inició desde el 2009 y su objetivo es defender los derechos humanos y denunciar toda la vulneración de los derechos. Y aquí estamos atrás mía, en el centro de día de ASNUFI, donde la gente que vive en los asentamientos, la gente que no tienen dónde ir, donde se acercan a cargar sus móviles, a limpiar y a lavar su ropa. Merece la pena para que hacer saber o hacer llegar a las personas lo que está ocurriendo en el sur de España, porque la fruta que vamos a recoger aquí lo dirigimos hacia el norte o hacia el este y hacia afuera de Europa, y la gente lo disfrutan y lo comen. Y es importante también que la gente hacen reflexiones a los trabajadores que le hagan feliz o que le hacen llegar a las comidas. Son estos trabajadores que le están vulnerando sus derechos, que no le buscan situaciones habitacionales donde se pueden trabajar y vivir de una forma dignamente. Y llega ese el momento de decir basta ya y poner la situación sobre la mesa y intentamos mejorar estas condiciones, porque esto no hay más excusas. Es una auténtica vergüenza lo grande que es la provincia de Huelva y no hay ningún albergue destinado a los trabajadores de campo. En el albergue caben 38 personas y cada habitación tiene 6 camas. El proyecto de verdad ha durado mucho tiempo. La operación de personas buena voluntad que han hecho mano para que lo podamos conseguir también. De verdad, ASNUFI ha hecho un trabajo muy importante por la población inmigrante y por las personas que están viviendo en situación desagradable, particularmente en la población chabolista. La gente que están viviendo ahí estaba viviendo en Chabola. Todo día tenemos una lista más larga de espera, los baños de los hombres. Ya tenemos una cocina muy amplia y ahí los chicos cocinan juntos mientras hay varias personas de países diferentes, de idiomas diferentes, intentando conseguir que ellos están viviendo como familia. Tenemos también lavadora, 2 lavadoras, 2 secadoras muy grandes para todos los chicos que están viviendo aquí. Ellos tienen también internet para poder conectar y hablar con su familia. Este albergue es el primer albergue de esta zona de Huelva. Debería ser un ejemplo para todo el mundo. Está levantando, luchando para conseguir un mundo justo, solidario, tolerante, igualitario. Ya estamos aquí al lado de nuestro albergue, al lado mismo teníamos otra nave Japana. La idea que tenemos es que desde nuestro centro de día que tenemos allí, quererlo trasladar hasta aquí. Queremos hacer unas reformas de una manera en la que lo pueden utilizar los usuarios, poner los baños y bates, poner una aula para dar formaciones y clases de español. Para hacer esta reforma se requiere una economía, ¿no?, en la que estamos haciendo un llamamiento a todas las personas con voluntad que quieren a la justicia social, y allí queremos hacer una construcción para que ellos puedan acceder a todas sus necesidades humanas para que no les falte nada, absolutamente. Aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré un enlace. Si alguien se anima a donar algo de dinero para que este proyecto al fin se pueda hacer, ya tiene el proyecto hecho. De hecho, este espacio es muchísimo más grande que el albergue, y el albergue, fijaos lo que han podido conseguir. Si donáis, estaréis ayudando a todos estos trabajadores que actualmente están viviendo en los campamentos chabolistas.
realidad del Lepe hay mucha demanda de trabajo y poco situaciones habitacionales. La gente se obliga a vivir a esas condiciones, pero no están viviendo porque les gustan y porque es algo que ellos ven que es la más económica. Simple hecho que no hay ninguna alternativa habitacional para que ellos puedan vivir de una forma dignamente. Yo le he vivido en primera persona. Nadie no se debería estar en estas condiciones. Son personas que han venido para buscar una vida mejor. Lo único que falta para poder solucionar esta situación es una coordinación que sea el parte de los empresarios y que sea el parte de la administración. Pero el Ayuntamiento de Lepe que se ha decidido hacer una erradicación del chabolismo, pero sin poner en marcha soluciones habitacionales. Yo estoy en favor y apoyo este político de erradicación del chabolismo, pero antes de hacerlo o de ponerlo en marcha hay que buscar situaciones habitacionales, demoliéndose o tirando chabolas a las personas. Lo que ha creado muchos hermanos están allí en la calle durmiendo. Quien quiere se puede, quien no quiere no se puede. No es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia social. A muchos de los hermanos y hermanas están en estas situaciones, le cuesta mucho a relacionar con las personas autóctonas. Lo ven un poco marginalizado porque la forma de acogida que se encuentran no es una forma digna. Lo que veo aquí están vulnerando continuamente nuestros derechos. Bueno, está empezando a llover, pero me estoy dirigiendo a una casa donde viven inmigrantes que en su día vivieron en estos asentamientos chabolistas, algunos de ellos sí, otros no, así que vamos a hablar con ellos. Y llego aquí, en Lepe en 2018. Y el primer día que llego me tenía que recoger un amigo para llevarme en la chabola. Me queda flipando, te lo juro. Que esta noche yo llegué a las 5 de la mañana en la cama así, mirando arriba. Decía que aquí vive la gente. Nunca pensé que hay una vida así, la gente vive así. Y allí la vida es súper duro. Por ejemplo, al llegar de trabajo, tienes que buscar agua y calentar el agua para poder luchar y cocinar para poder comer mañana. Tienes que comprar una cosa hoy y utilizarlo hoy, si no mañana lo tiras. Viví allí un año y pico y después cuando se ardieron los chabolas, el asentamiento grande, yo tenía un amigo que ha encontrado una casa en la Antilla y yo fui allí a vivir con él. Y yo desde que llegué aquí, yo empecé a buscar casa, pero no hemos encontrado nada. Vive 2 años en Chabola, donde buscamos agua muy lejos, donde nosotros estamos trabajando también naranja con mandarina. La jefe de ahí no puede dar a la gente contrato para buscarte papel. Si no tienes papel, tú tienes mucho medio, ¿sabes? Si no tienes donde vive, hay que aguantar ahí. Aquí hay un montón de inmigrantes, el pueblo es chico y lleva muchísima gente. Hay muchas casas cerradas, pero también hay muchas casas que están alquiladas, ¿sabes? Aquí todos los jefes tienen un inmigrante en su campo. Ellos también no están ayudando a los trabajadores, ¿sabes? Nosotros trabajamos en tajo, se llama tajo. Una caja, 1 euro 10 céntimos, 25 kilos una caja pesa. Yo preguntaba el dueño del campo, yo le digo, esa caja, ¿cuánto vale? Él me ha dicho 30 euros. Entonces, que nosotros trabajamos más duro, vosotros ganamos. Te daban 1 euro por cada caja llena. Eso, 1 euro cada y ellos caja. lo vendían a 30 euros la caja. 30 euros una caja, tío. Te lo juro, ese año es mi primer año. Pero yo creo que yo no vengo más, ¿eh? No, sí. Bueno, chavales, mis días en Lepe han terminado. Quería aportar mi granito de arena con este vídeo para dar un poquito más de visibilidad a lo que está ocurriendo aquí año tras año y sin cambios significativos. Los inmigrantes siguen llegando a España cada año y son utilizados de mano de obra barata y se vulneran sus derechos con facilidad. Esta gente vive en condiciones inhumanas, en chabolas, para que cualquier europeo se pueda comer esa fresa de temporada. Esta gente malvive mientras las grandes empresas están ganando millones de euros. Ahora sí, dale like, comparte este vídeo para que yo pueda seguir creando este tipo de contenido y así este vídeo pueda llegar a mucha más gente. Deja un comentario, recuerda siempre con respeto y suscríbete al canal porque así no te pierdes los siguientes episodios. Nos vemos.